Bueno, buenas a todos. En esta oportunidad vamos a pasar a resolver el siguiente ejercicio, donde esta parte del práctico, lo que vamos a estar haciendo es algo que se conoce como evaluación de proyectos. Y es fundamental a la hora de las finanzas públicas, pero de cualquier decisión que se tome en una empresa con respecto a un proyecto para hacer que involucre dinero y que involucre flujo de dinero. Nosotros lo que vamos a querer hacer, básicamente siempre es teniendo en la cabeza y decir, bueno, si los ingresos son mayores a los costos de realizar un proyecto, si los beneficios que me trae son mayores a los costos. Y eso es un poco lo que está detrás cuando uno realiza políticas públicas. Digo, yo tengo que realizar una política pública, ya sea un aumento del gasto público, un aumento de la educación pública, lo que sea, si los beneficios que me reporta hacer eso son mayores a los costos. Obviamente los beneficios no son solamente monetarios, digo, podrían extenderlo y evaluarlo en lo que a uno le interese. En este caso solamente vamos a estar viendo beneficios y costos monetarios por una cuestión de que es más sencillo, pero el análisis se puede extender. Entonces, vamos a realizar algo muy sencillo, que es suponer un proyecto que tiene un costo de 300 pesos en el año inicial y luego genera beneficios de 80 pesos por año durante los siguientes 5 años e implica un costo de cierre de 60 en el sexto año. Entonces, la primera pregunta es si se debe realizar el proyecto si la tasa de descuento es del 5%, cuál es la tasa interna de retorno del proyecto, y es el proyecto sensible a la magnitud del costo de cierre, y lo vamos a justificar. Entonces, primero lo que tenemos que ver es, bueno, a ver qué dice el enunciado y las preguntas, entender un poco qué es lo que estamos haciendo. Suponer que un proyecto tiene un costo de 300 en el año inicial quiere decir que, bueno, no sé, yo quiero, acá va a ser indiferente, no vamos a estar particularmente interesados en evaluar un proyecto de política pública, de finanzas públicas, sino, por ejemplo, no sé, armar una empresa o comprar una máquina, que básicamente dice, bueno, hoy tengo que pagar 300, luego durante todos los años yo estimo que me va a dar 80, que me va a rendir, y luego tiene un costo de cierre, que el costo de cierre, supongamos que, no sé, yo compro un depósito y tengo que arreglarlo, donde voy a vender cosas en mi local, o alquilo un depósito, al principio voy a tener que hacer una inversión fuerte, luego durante un par de años me va a dar retornos positivos y luego cuando me voy, no sé, tengo que pintar, sacar todo lo que yo había comprado, llevármelo a mi casa, pintar las paredes, porque seguro el dueño me va a pedir que lo pinte, arreglarlo un poquito y eso me genera un costo, ¿sí? Que lo tengo que tener en cuenta a la hora, o sea, 5 años antes lo tengo que tener en cuenta de que todo eso va a repercutir en costo. Entonces, el primer inciso dice, bueno, debe realizarse el proyecto si la tasa de descuento es del 5%. Y para resolver este ejercicio hay que calcular algo que se llama el valor actual neto, ¿sí?, del proyecto, o lo que se conoce actualmente en la jerga como VAN, ¿sí? Y para eso necesitamos calcular el flujo de fondos. Entonces, fíjense una cosa, el flujo de fondos de cada periodo básicamente lo que me dice es cuánto te ingresa o cuánto egresa de tu caja, de dinero. Y según los datos del enunciado nos dice, bueno, mira, vos en el periodo 0, hoy vas a tener que poner 300, luego del 1 al periodo 5 vas a recibir 80 cada año, y luego en el sexto vas a tener que poner 60 de tu bolsillo porque es el costo de cierre, digo, para terminar el proyecto. Entonces fíjense una cosa, que uno lo que haría, la primera cuenta que debería hacer es, bueno, a ver, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Y qué es lo que podría hacer? Y bueno, sumo todo. Digo, menos 300, más 80, más 80, más 80, más 80, más 80, menos 60. Si esto es mayor que 0, me está aumentando mi riqueza, y si es menor que 0, me está disminuyendo la riqueza, con lo cual es un razonamiento muy sencillo. Si las cuentas dan mayor que 0, lo hago, si las cuentas me dan menor que 0, no lo hago. Sin embargo, esto que parece sencillo, que digo, es la idea principal de fondo, o sea, si las cuentas cierran, lo hacemos, si las cuentas no cierran, no lo hacemos, tiene alguna sutileza, que ahora la voy a pasar a explicar, que es la regla 1 de las finanzas corporativas, que también aplica para finanzas públicas,
que es que cuando yo estoy comparando dinero de distintos periodos, tengo que acordarme siempre de algo, que es un peso de hoy vale más que un peso de mañana. Es decir, una moneda de un peso hoy vale más que una moneda de un peso de mañana. La misma moneda vale más hoy que mañana. ¿Por qué? Y esa es la pregunta. Uno me podría decir inflación, que es lo que primero a uno se le ocurre, pero dejemos por un lado la inflación de lado, después podemos ver extensiones, pero fíjense que en un mundo sin inflación incluso, esta reglita todavía se sostiene. ¿Y por qué? Bueno, porque si yo tengo un peso hoy, yo lo puedo meter en el banco y mañana voy al banco, o sea, lo meto en un plazo fijo, mañana lo voy a buscar y a mí ¿qué me van a dar? Y a mí me van a dar la moneda de un peso más una tasa de interés. Entonces fíjense que si alguien a mí me dice, che, ¿me prestás un peso? Yo se lo presto, pero si mañana me devuelve un peso, yo salí perdiendo. No es un buen negocio. ¿Por qué? Porque mi costo de oportunidad era ir al banco, dejarlo en el banco y mañana tener un peso 10, si la tasa de interés fuera del 10% diario. Entonces, mi amigo me diría, bueno, pero está bien, yo hoy te pido un peso, mañana te devuelvo un peso, estaríamos hechos. Y yo te digo, no, ¿por qué? Porque un peso hoy vale más que un peso mañana. Y eso se lo tienen que grabar a fuego. ¿Por qué? Porque existe un mercado financiero en donde yo puedo prestárselo y me devuelven ese dinero mañana con una tasa de interés. Entonces, si yo te digo, ¿cuánto vale un peso hoy mañana? Y bueno, un peso hoy vale 1 más la tasa de interés que me paguen si yo lo dejo en el mercado financiero. Entonces, si a mí me dicen, ¿vos qué preferís? Suponiendo que la tasa de interés sea del 10%. Si mi amigo me dice, bueno, hoy préstame un peso, yo se lo presto y mañana te devuelvo 1,10, me dice, bueno, yo te digo sí, porque vos me estás sacando algo, yo te estoy prestando algo hoy y vos mañana me estás devolviendo lo mismo, el mismo valor. ¿Sí? Pero estas son cosas temporales. Entonces, fíjense que si un peso hoy no vale lo mismo que mañana, 300 pesos hoy tampoco va a valer 300 pesos mañana. O sea, un peso de hoy no va a valer lo mismo que un peso del periodo 1. Y un peso del periodo 1 no va a valer lo mismo que un peso del periodo 2 y tampoco del periodo 3, con lo cual un peso del periodo 0 tampoco va a valer lo mismo que un peso del periodo 4. Entonces ya esta cuentita que nosotros hicimos, menos, más, menos, no es una cuenta real. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta que nosotros estamos sumando dinero que nominalmente puede ser el mismo, pero que en términos de valoración no es el mismo, porque nosotros tenemos la posibilidad de ir al mercado financiero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Bueno, aplicar el método del valor actual neto del BAN es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto de inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Pero intuitivamente consiste en sumar dinero de distintos periodos. Consiste en sumar los 300 más 80 más 80 más 80, pero todo valuado en t igual 0. O sea, yo a los 300 les voy a sumar los 80, pero le voy a sumar los 80 de mañana en el valor de hoy. ¿Sí? Que seguramente sea menos que 80, porque por ahí es 79. Porque 79 yo pongo hoy, lo pongo en el banco y mañana me devuelven 80. ¿Sí? Entonces, la formulita es esta que aparece acá. El BAN es la sumatoria, parece media rara, pero no es tan rara, y van a ver que es súper intuitiva, es la sumatoria desde t igual 0 hasta el periodo igual t, que es nuestro último periodo, donde yo tengo que sumar este cociente que es f de t, que es el valor del flujo de cada periodo, y lo divido por 1 más r elevado a la t, donde r es la tasa de interés.
Entonces, en nuestro caso tenemos 7 períodos, porque es el período 0 más los 6 períodos siguientes. Con lo cual nosotros vamos a tener que hacer esta cuentita. F de 0 más F de 1 más F de 2 más F de 3 más F de 4 más F de 5 más F de 6. Cada uno dividiéndolo por 1 más R elevado al número del periodo. Y con esto, nosotros lo que vamos a lograr es que todos los valores nominales estén valuados al periodo 0. Entonces ahí sí lo puedo comparar y lo puedo sumar. Pero primero tengo que hacer este paso, el de traer los valores futuros, traerlos a hoy. Entonces, acá lo que vamos a hacer es matemática. Y fíjense, si reemplazamos cada flujo por su numerito, acá lo que tengo es menos 300 más 80 más 80 más 80 más 80 más 80 menos 60, que fíjense que es un poquito lo que yo estaba haciendo antes, solamente que ahora a cada valor lo estoy dividiendo por 1 más R elevado a la t. Una cuestión, 1 más R elevado a la 0, ¿cuánto da? Bueno, 1 más R elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Yo acá se los estoy poniendo, pero esto lo podrían dividir por 1. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que del periodo 1 al 5 son los mismos términos, entonces los podemos poner adentro de una sumatoria. Esto es matemática, puramente matemática. Menos 300 más la sumatoria de 1 a 5 de 80 más 1 por 1 más RT. Con lo cual, como la tasa de interés es del 5%, que nos había dicho el enunciado, es 0.05, y lo que tenemos es que el VAN es el valor que surge de este término negativo más esta sumatoria de términos positivos menos este término. ¿Sí? Bueno, como todo número elevado a la 0 es igual a 1, me queda que es, el VAN es menos 300, en algunos lados lo van a ver como que siempre el periodo 0 no lo ponen dividiendo, porque justamente termina siendo dividido por 1, y nos da 1.585. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el resultado de toda la sumatoria. Toda esta que teníamos acá. Toda esta que teníamos acá. Que es la sumatoria del VAN. ¿Sí? Esto implica que el VAN es mayor que 0. Digo, que el valor actual neto del proyecto, cuando yo sumo todos los flujos, me dan igual a 0. Digo, me dan mayores que 0. ¿Y esto qué significa? Bueno, que los beneficios son mayores que los costos. Entonces, esto implica que el proyecto va a ser, tiene que ser tenido en cuenta. O sea, poner 300 hoy y después recibir 80 cada mes y después poner 60 en el séptimo mes, me da un resultado positivo. Y como el VAN es positivo, digo, bueno, este proyecto me aumenta mi riqueza, entonces conviene hacerlo. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa, que el valor del VAN depende de muchas cosas. Depende de básicamente 3 cosas. Del valor de cada flujo T, o sea, cuanto más positivos sean, mejor. También, ¿de qué cosa? Bueno, de la tasa de interés, de R. ¿Por qué? Bueno, porque R lo que me dice es, si yo te digo, dame un peso hoy, menos 1 hoy, le tengo que prestar a mi amigo, y mañana me devuelve 1, si la tasa de interés es muy alta, este 1, como esto va a estar dividido por 1 más R, este 1 va a ser menor que el 1 este inicial. Entonces, cuanto más alto sea R, más me está penalizando los valores del futuro. Entonces, eso me tira el VAN para abajo. Si, ojo, si estos valores son positivos, que si son negativos, me tira el VAN para arriba. Entonces, no solamente eso, también depende de los flujos, si son positivos, si son negativos, y de qué momento del tiempo estén, por supuesto. Porque un flujo positivo al principio está buenísimo tenerlo.
Un flujo negativo al principio no está tan bueno, pero un flujo positivo sobre el final no me modifica tanto, y un flujo negativo sobre el final tampoco me modifica tanto como si lo tuviese al principio, ¿sí? Entonces, depende de la localización de cada uno de los flujos. Con lo cual, podría haber una situación hipotética en la que si yo te digo -1 en el primer periodo y +1 en el segundo periodo, esto te da un van negativo. Si yo te digo +1 en el primer periodo, -1 en el segundo periodo, esto te da un van positivo, suponiendo que la tasa de interés es positiva, ¿no? Pero fíjense que la localización de los flujos de dinero importa. Ahora, hay otro concepto que está muy ligado al van, que es otra manera de evaluar los proyectos, que me dice cuál es la tasa interna de retorno del proyecto, o lo que se conoce comúnmente como la TIR del proyecto. Bueno, la tasa interna de retorno será la tasa de retorno, tasa de interés R, que soluciona la siguiente expresión. -300 más sumatoria de esto, -60 por R a la 6, igual a 0. ¿Qué es esto? Es la tasa de interés que me genera que el van sea igual a 0. Y ya habíamos visto que el van depende de la tasa de interés. Ahora, si yo consigo la tasa de interés que me iguala al proyecto a 0, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, bueno, dos cosas. Si yo la tasa de interés de mercado es menor, ¿sí? Es menor a la tasa de descuento, entonces me conviene invertir. Y si no, no. Entonces, la TIR es el valor positivo, será igual a 0.5222. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que esto muestra que un pequeño aumento en la tasa de descuento respecto de la vigente, 5%, haría negativo el valor presente neto del proyecto, o sea, el van. Lo que me está diciendo es, bueno, con 5% el van es mayor que 0. Con 5,22 ya se te vuelve igual a 0. Con 5,23 ya la tasa de descuento es demasiado alta para que el van sea mayor que 0. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, esto se utiliza en realidad como criterio de comparación y decir, bueno, yo me voy a poner a hacer un proyecto de 100 millones de dólares repartido en 15 años. Y por ahí yo pongo todos los calculitos en Excel y me da que el van es positivo. Pero hoy la tasa de interés está en el 5%, supongamos. Ahora, si la tasa interna de retorno del proyecto es 5.1, o en este caso 5.22, y yo te diría, tené cuidado, porque si vas a invertir 100 millones de dólares y un aumento pequeño de la tasa de interés hace que todo tu proyecto tenga un valor actual neto negativo, entonces por ahí no es tan atractivo el proyecto. O sea, ojo, si la tasa de interés se mantiene 5% y vos firmás eso, perfecto, no hay problema, digo, qué sé yo. Pero por ahí mañana la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa y sube la tasa de mercado, entonces vos te quedaste afuera y te quedaste con un valor actual neto negativo. Entonces, fíjense que la TIR es un complemento del van. Y son todas maneras de evaluar el proyecto. Bien, otra manera de ver también la robustez de nuestro proyecto ¿es el proyecto sensible a la magnitud del costo de cierre? O sea, notar que un pequeño incremento de, por ejemplo, 3 pesos en el costo de cierre haría que ceteris paribus todo lo demás, es decir, por ejemplo, esto queda igual, todo esto de acá abajo queda igual, la tasa de interés es la misma, el -300 es igual, pero en vez de 60 en el último periodo es 63. Bueno, nos da un van negativo, 0.653. Es decir, si el costo en el último periodo me aumenta 3 pesos, que 3 pesos tampoco es tanto, porque son 3 pesos y eso lo tenés que descontar por la tasa de interés, ya no sería recomendable realizar el proyecto, porque el van pasa a ser negativo. ¿Sí? Entonces,
este pequeño error de estimación haría tomar la decisión errónea respecto del proyecto. Esto ustedes también lo pueden utilizar como medida de comparación de decir, bueno, mira, yo no sé cuánto me va a salir pintar cuando deje el local que estoy alquilando dentro de 10 años. Pero ponele que me va a salir 100, 110, 120. Y ahí te fijas cómo varía el van. Porque por ahí puede pasar que vos modifiques, esto porque es la estructura particular del flujo de fondos que nos dio el ejercicio, pero podría pasar que esto no mueva mucho el van. Digo, también es posible. Entonces, yo acá les traje un cuadro de resumen, ¿sí? Donde tengo el periodo, el flujo de fondos y el van con distintos, valores del costo de cierre. Fíjense, el costo de cierre con 60 me da un van positivo de $1.59. Y menos 65 me da negativo. Ahora, si no tengo costo de cierre, por ejemplo, en el último periodo, el van se vuelve 46 pesos. ¿Qué quiere decir? Que intuitivamente, y bueno, y estas son las tasas internas de retorno, ¿sí? Ahora, fíjense que la tasa a la que yo debería descontar debería subir a 4,69 para que el van tenga valor 0. Y en este caso, la tasa interna de retorno debería subir a 10,42% para que el van tenga valor 0. Fíjense una cosa, ¿cuál es? ¿Qué significa intuitivamente que el van tenga 1,59 positivo? Bueno, lo que me está diciendo es que todo este proyecto, menos 300, 80, 80, 80, 80, 80, menos 60, es equivalente, en términos financieros, es equivalente a que venga alguien hoy y me diga, toma, te doy $1.59. Eso es lo que intuitivamente estoy buscando. Entonces, cuando vos tenés un van que no es que es mayor que 0, pero tampoco es tan grande, tenés que pensar si vale la pena meterse en el proyecto. Porque por ahí vos un van de 100 años te da un peso mayor que 0. Y vos decís, bueno, pero eso es lo mismo que venga alguien hoy y me dé un peso. Es equivalente, financieramente es equivalente. Yo acá arriba les puse revisar Excel en el campus. Lo que tengo es el ejercicio que simplemente acá les puse para que jueguen ustedes con los numeritos, los periodos, t igual 0, menos 300, los distintos flujos de fondo. Y acá lo que les hice fue la fórmula del van, que el Excel te la saca solo. ¿Sí? Podríamos hacer la formulita, pero si ustedes saben utilizar el Excel, lo pueden hacer. Y fíjense que es F3, que es el primer periodo, más el van, donde acá lo dice, es la tasa, ¿sí? Por el valor 1, la tasa es 5%, B3, por el valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, valor 8, 9, hasta el que yo quiera. Fíjense que acá la formulita del van del Excel te pide que el primer periodo se lo pongas afuera, pero digo, es exactamente lo mismo. Y entonces yo aprieto el Enter y me da un van 1,59. Fíjense que si el flujo de fondo fuese menos 500, que yo se lo puedo poner acá, fíjense cómo varía el van y se me vuelve negativo en 198. Entonces, si quieren, pueden jugar con este Excel y le pueden cambiar acá la tasa de interés, subírsela a un 10% y fíjense cómo varía el van. Y nada, creo que acá pueden variar distintas cosas. Fíjense que la tasa interna de retorno también tiene una formulita que se llama TIR, que es una formulita que viene en Excel, que la saca solo, de F3 a F9. Pero que es la formulita que hace que el van sea igual a 0. Y fíjense que la formulita no cambia, la TIR no cambia en función de la tasa de interés. Sigue siendo la misma. O sea, si yo se lo pongo en una tasa de interés del 25%, tampoco cambia. ¿Por qué? Porque la TIR me está mostrando, depende exclusivamente del flujo de fondos. Es la tasa de interés equivalente a que el flujo de fondos sea igual a 0.
el BAN sea igual a 0. Incluso yo podría poner la tasa de interés para calcular el BAN igual a 5.22685, a ver qué nos da. 5.22685. Fíjense que nos da un BAN igual a 0. ¿Sí? Esto es para chequear. Pero bueno, así se resuelve el ejercicio. Traten de mirar este Excel, de cambiarle algunos parámetros y ver cómo se modifica.